Imagínate en una noche sin luz artificial, en un mundo sin ciencia ni explicaciones astronómicas. De repente la luna se vuelve roja, el sol desaparece en pleno día, o una sombra oscura cruza el cielo. ¿Qué sentirías? En este video voy a hablarte de los eclipses como nunca antes. No solo exploraremos su impacto en la historia y en la mitología, desde jaguares celestiales devorando el sol hasta dioses que persiguen la luna, sino también su relación con los ciclos del tiempo. Veremos cómo cada eclipse marca un punto de inflexión en la realidad y por qué ciertos eventos parecen repetirse cada 18 o 19 años. Hablaremos de los retornos nodales, esos momentos en los que el pasado regresa en una nueva versión. Pero hay algo más. ¿Los eclipses provocan eventos o simplemente sincronizan lo que ya estaba en marcha? Acompáñame en este viaje a través de los mitos, la psicología y la astrología de los eclipses, para descubrir su verdadero significado. Desde tiempos antiguos, los eclipses han sido vistos como eventos misteriosos, llenos de simbolismo y presagios. Antes de que entendiéramos su causa, lo único que se podía hacer era interpretarlos. Para muchas culturas eran señales divinas, advertencias de cambios profundos, o incluso rupturas en el orden del mundo. Pero más allá de los mitos, los eclipses han dejado una marca en el inconsciente colectivo. Hoy sabemos exactamente por qué ocurren, y aún así nos siguen impactando a un nivel visceral. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han creado sus propios mitos para explicar los eclipses. Y curiosamente, todas tienen algo en común: una fuerza oculta que interrumpe la normalidad. Los mayas creían que un jaguar celestial devoraba el sol durante un eclipse, poniendo al mundo en peligro. En la India, los eclipses eran provocados por Rahu y Ketu, dos entidades que persiguen al sol y la luna hasta atraparlos. Para los vikingos era el lobo Skoll, quien cazaba el sol y lo devoraba temporalmente, provocando la oscuridad. En la Europa medieval, los eclipses eran vistos como presagios de desgracias, como la caída de reyes o grandes catástrofes. Todas estas visiones nos hablan de una misma sensación. Cuando un eclipse ocurre, sentimos que algo más grande que nosotros está en juego, y esa sensación sigue viva, aunque hoy entendamos la ciencia detrás de ellos. Hoy en día entendemos perfectamente la ciencia detrás de los eclipses. Sabemos por qué ocurren y cómo funcionan. Y aún así, cuando presenciamos uno, sentimos algo extraño, como si la realidad misma se alterara por un momento. El cuerpo lo siente. Durante un eclipse solar, la temperatura baja, los animales cambian su comportamiento. La luz adquiere un tono surrealista. Nuestro instinto percibe que algo no está bien, aunque nuestra mente sepa lo que está pasando. Lo irracional emerge. Aunque sabemos que solo durará unos minutos, muchos sienten una sensación de pequeñez, de vulnerabilidad, como si por un instante estuviéramos viendo algo que no deberíamos. Lo simbólico se activa. Igual que en los mitos antiguos, un eclipse nos recuerda que hay fuerzas más grandes que nosotros. Es un quiebre en la normalidad, un punto de interrupción, un momento que marca finales y comienzos. No es casualidad que las grandes historias, las películas y los mitos usen la imagen de la luz desapareciendo en momentos clave. Hay algo en los eclipses que refleja cambios psicológicos y transiciones emocionales profundas. Si hay algo que los eclipses nos enseñan, es que somos parte de algo más grande. No importa si lo miramos desde la mitología, la psicología o la cultura popular, su impacto sigue siendo el mismo. Nos recuerdan que el mundo no es tan estable como creemos y que el cambio es inevitable. Así como los antiguos los veían con asombro y temor, hoy seguimos sintiendo que traen consigo algo importante, algo que tal vez no podemos explicar del todo, pero sabemos que después de un eclipse, algo ha cambiado. Si alguna vez has leído sobre eclipses en astrología,
Seguramente los habrás visto descritos como momentos de crisis, de destino inevitable, de portales que traen giros inesperados. Desde tiempos antiguos hasta la astrología medieval, los eclipses fueron considerados momentos de peligro, interrupciones en el orden natural. Se hablaba de caídas de reyes, cambios de dinastía, eventos catastróficos que afectaban a naciones enteras. Y tiene sentido. Imagina vivir en un mundo donde de repente el sol desaparece en pleno día o la luna se vuelve roja en la noche. ¿Cómo no ver eso como una señal? Con el tiempo, esas interpretaciones evolucionaron, pero la esencia se mantuvo. Los eclipses siguen siendo vistos como giros de guión, momentos en los que la vida nos sacude y nos obliga a avanzar sin mirar atrás. Podemos mirar los eclipses desde otra perspectiva, no como advertencias del cielo ni señales del destino inevitable, sino como interrupciones en la continuidad del tiempo tal como lo percibimos. Los eclipses no provocan eventos, sino que sincronizan el presente con una nueva configuración de la realidad. No es que algo suceda porque hay un eclipse, sino que el eclipse marca un punto en el tiempo donde el flujo de la realidad cambia de dirección. Piensa en el tiempo como una corriente de agua. Fluye de manera constante, pero en ciertos momentos surgen remolinos, saltos, desbordamientos. Los eclipses son esos momentos en los que la corriente cambia de dirección, no porque algo externo lo fuerce, sino porque la estructura misma del flujo lo requiere. Cada eclipse marca un punto de inflexión. Algunos cierran un ciclo y abren otro, otros revelan lo que antes no veíamos. No se trata de eventos fatídicos, sino de ajustes en la narrativa que ya estábamos viviendo. Y aquí viene la pregunta clave: ¿qué historia se está reconfigurando ahora? Para entenderlo, debemos mirar los ciclos. Si pensamos en los eclipses como interrupciones en el tiempo, entonces no son momentos aislados, son parte de un patrón más grande, un eco que resuena a lo largo de los años. Cada eclipse es una pieza dentro de un ciclo más amplio, una especie de capítulo en una historia que se repite, pero con nuevas variaciones. Y si miramos hacia atrás, podemos ver cómo estos ciclos han marcado no solo eventos personales, sino también grandes momentos en la historia global. Los eclipses no son eventos que aparecen de la nada, son parte de un movimiento continuo dentro del tiempo. Imagina que el tiempo es un océano. Durante un rato las aguas son suaves y predecibles, pero de repente en el horizonte se forma una ola más grande. Cuando llega a la costa lo revuelve todo, arrastra arena, mueve rocas, cambia el paisaje. Esa ola no surgió de la nada, sino que fue impulsada por fuerzas invisibles que ya estaban en marcha. Los eclipses funcionan igual. El tiempo, como el mar, tiene sus ritmos. Hay momentos en los que todo fluye con normalidad y otros en los que sentimos que algo nos empuja, como si una corriente nos arrastrara a un lugar nuevo, nos guste o no. Los eclipses solares son como grandes olas de cambio. Cuando llegan, lo que conocíamos se desmorona para abrir paso a algo nuevo. No siempre sabemos hacia dónde nos llevan, pero sentimos el movimiento. Los eclipses lunares son como una marea baja que deja al descubierto lo que estaba oculto bajo la superficie. De repente vemos cosas que antes no percibíamos, patrones, emociones, verdades que tal vez preferíamos ignorar. Pero hay algo importante que recordar. El mar siempre vuelve a su curso. Sin embargo, después de cada gran ola, la playa nunca queda exactamente igual. Los eclipses no son eventos aleatorios que aparecen de la nada. Siguen un sistema de ciclos bien definido. Uno de los más importantes es el ciclo de 18-19 años, conocido como la serie Saros. Básicamente, esto significa que un eclipse muy parecido al que estamos viviendo ahora ocurrió hace 18-19 años, y otro muy similar volverá a ocurrir dentro de ese mismo periodo.
Así que si queremos entender qué tipo de cambios pueden traer, una pista importante está en mirar lo que pasó la última vez que tuvimos eclipses en el mismo punto del zodíaco. Otro patrón clave es el movimiento de los nodos lunares, que cambian de signo cada 18 meses. No es algo que se revela de inmediato, sino que se va desplegando a lo largo de 18 meses, con cada eclipse mostrando una nueva parte del proceso. Cuando el ciclo termina, podemos ver con más claridad cómo esos eclipses sincronizaron cambios en el mundo y en nuestras propias vidas. Los eclipses no provocan eventos, pero sí sincronizan cambios que ya estaban en marcha. Si prestamos atención a estos ciclos, podemos entender mejor qué temas están siendo reconfigurados en el mundo y en nuestras propias vidas. Si los eclipses son como las olas en el tiempo, los retornos nodales serían como mareas profundas que nos llevan de vuelta a ciertos momentos clave de nuestra historia. Cada 18 o 19 años, los nodos regresan exactamente al mismo punto donde estaban cuando nacimos, y con ellos los eclipses vuelven a activar los mismos temas de antes, pero en una nueva versión. No es una repetición exacta, sino una vuelta más en la espiral del tiempo. Imagina que el tiempo no es una línea recta, sino una espiral en movimiento. Cada vez que pasamos por el mismo punto, no estamos en el mismo lugar, sino en un nivel diferente, con más experiencia, más comprensión y una nueva perspectiva. Por ejemplo, si hace 18 o 19 años un eclipse marcó una mudanza importante en tu vida, ahora podría traerte decisiones sobre qué significa para ti el hogar o dónde realmente quieres echar raíces. Otro ejemplo. Si en el ciclo anterior un eclipse estuvo vinculado al final de una relación significativa, en este nuevo ciclo podrías encontrarte en una dinámica donde eliges tus vínculos desde un lugar distinto. Los eclipses nos invitan a revisar el pasado y darnos cuenta de cómo hemos evolucionado. ¿Estamos repitiendo las mismas decisiones o estamos respondiendo de manera diferente esta vez? Si los eclipses son como olas en el tiempo y los retornos nodales como mareas que nos devuelven a ciertos momentos de nuestra historia, hay algo más que entender. El tiempo no responde a nuestra urgencia. A menudo se habla de los eclipses como momentos impactantes, como giros de un guión que ocurren de inmediato. Pero la realidad es que su influencia no siempre se siente en el instante en que suceden. Algunos eclipses sacuden la vida en el momento, como un trueno que estalla en plena tormenta. Otros, en cambio, parecen susurrar desde el fondo, como si estuvieran esperando el momento exacto para revelar su verdadero significado. A veces, el evento real que marca el eclipse ocurre semanas o incluso meses después, cuando otro tránsito astrológico activa ese punto en el cielo, porque el tiempo no es lineal, pero los eclipses siempre llegan en el momento preciso en que deben hacerlo. ¿Cuándo sentimos realmente un eclipse? No hay una sola respuesta, pero su impacto depende de varios factores. Si toca un punto clave en nuestra carta natal, por ejemplo, cuanto más exacto sea el contacto con un planeta o ángulo, más evidente será el efecto. A veces un tránsito posterior de Marte, Sol o Venus es lo que desencadena un evento visible. También si forma parte de una serie de eclipses en la misma zona zodiacal. No siempre es un solo eclipse el que trae el cambio, sino una historia que se desarrolla a lo largo de varios eclipses, como una saga en varias entregas. Los eclipses no son escenas aisladas,
funcionan más como el inicio de una historia que se va desplegando con el tiempo. Los eclipses nos enseñan que el tiempo no es una línea recta, sino una serie de ciclos entrelazados. Lo que creíamos haber dejado atrás a veces regresa, pero no para repetirse, sino para ser visto con nuevos ojos. Así que cuando ocurra un eclipse, en lugar de esperar un cambio inmediato, vale la pena preguntarse, ¿qué está moviendo debajo de la superficie? ¿Qué patrones están cambiando sin que todavía pueda verlos con claridad? ¿Cuándo un planeta activará este punto en el futuro? Los eclipses no solo marcan cambios, nos enseñan a percibir el tiempo de otra manera. A veces lo que parece un punto final es solo el inicio de un nuevo capítulo que aún no podemos leer. Quizás no sintamos su impacto de inmediato, pero con el tiempo miraremos atrás y veremos con claridad cómo ese momento sincronizó algo en nuestra historia. Porque el tiempo no siempre se mueve en línea recta, pero siempre nos lleva exactamente hacia donde necesitamos estar.